La Periferia. Comunicación de la comunidad organizada. Muy buenas tardes, damos comienzo a una nueva emisión de La Periferia aquí en Radio UTE. Espere que me escucho bajito, Tomasini, ¿cómo le va? ¿Cómo bien, anda? Bien. Yo también lo escucho bajito, por eso me sorprendió. Bueno, ahí me escucha bien. Sí, Le estoy está tocando cualquier cosa usted. Sí, estoy. Ahí me bajó usted el retorno este. mío, ahí está. Bien. Esto es radio en vivo. Sí, o radio de vivos. Pero bueno, estamos en hoy un programa especial porque tenemos mucho material para compartir con ustedes. Hay muchísimo para informarles, dando cuenta en principio de lo que está pasando en Plaza Congreso a través de lo que ocurre en el recinto en función de poder entender que se está discutiendo si se veta o si se sostiene o no el veto presidencial a la ley de financiamiento educativo, universitario en este caso. Por eso nosotros tenemos dos visitas especiales. Por un lado nos acompaña el secretario general de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ricardo Petraglia. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bienvenido, Gustavo. Bueno. Ahora bien, porque me estaban aturdiendo tocando. Me subieron el mío. Está bien, te ibas a quedar. ¿Estábamos hablando de polis o no? ¿No? ¿Te sonaba? Y estamos también con el compañero Omar Zanarini, ex hombre de radio, o se dice hombre de radio. Docente universitario, sí, tanto de la UNDAB como de la UBA, así que bueno, en dos planos estás. Así es, muy buenas tardes a toda la audiencia. Hombre de radio, ex hombre de radio. No me limite. No, imposta la voz, el tipo sigue pensando que ahí está su Estamos lugar. en radio. Ahí está igual, su lugar. El que puede. Ah, claro. Igual podríamos jugar un poco y decir que está León Gieco con nosotros también. Podríamos decirlo. ¿Qué mesa que tenemos? ¿Qué mesa? Bueno, estamos en un punto de inflexión porque... sí, a Martín ya lo había presentado, lo presenté al principio. No hace falta. Sí, Andrea Sánchez. Sánchez está en la producción y me está haciendo señas que te presente a vos. Tiene razón. Ya te había presentado. Tiene razón. Échelo, Andrea. Bueno, da la sensación de que constantemente este gobierno corre los límites y las fronteras y nos pone en situaciones límites, ¿no? Pero da la impresión, en el marco general y en el contexto también donde se imbrinca, vamos a estar hablando de eso también a lo largo de la charla, el movimiento obrero en su conjunto, empieza a ser un punto de quiebre, ¿no? Porque después del miércoles pasado, lo que se puede entender es que hay una deslegitimación social cada vez más profunda del gobierno de Milei, por lo menos de un gran segmento de la sociedad y que se va trasladando a otros espacios. Y que la universidad, tanto como los jubilados, empiezan a ser ejes sensibles para el conjunto de la sociedad. Sí, sí, algunos sectores más, porque me parece que lo que acaba de pasar en la defensa de ayer hubo una gran manifestación de los médicos, que por ahí no tuvo la repercusión correspondiente, pero fue una manifestación muy grande y que tuvo mucho respaldo y mucho apoyo también por parte de la sociedad. Los transportistas están llamando a un paro, hay como muchísimos sectores que por ahí ahora empiezan a visibilizarse. Quizás lo que está empezando a cambiar, me parece a mí, que es la lógica esperanza que siempre se deposita en un gobierno electo por parte de una sociedad que venía de un gran desencanto y que genuinamente había elegido un futuro mejor para sus hijos, digamos, para un futuro mejor para ella misma, empieza a ver que equivocó el camino y que lo que le están proponiendo desde la Casa Rosada no es ajustar a la casta, sino que es el ajuste está entrando en la mesa de todos los argentinos y argentinas. Y en ese sentido la universidad me parece que ocupa un lugar hipersensible, por la transversalidad social que tiene, por la extensión territorial que tiene y por la valoración que tiene la sociedad. La sociedad también tiene como cierta referencia histórica de cuando están tocando a la universidad algo mal se está haciendo, me parece. Y eso se ve en tanto la marcha que fue el 23 de abril como la de octubre, que excedió a la comunidad universitaria. Claro, respecto a lo que vos decís, hay algo que la sociedad en su conjunto no va a permitir,
yo creo que este es un límite grande y para empezar lo que es la lucha futura, que es lo que vos contabas, los médicos, la parte de la cultura, la parte, bueno, nosotros de transporte, pero hay un límite claro, que fue la universidad, digamos, el mojón más importante de la lucha contra este gobierno. Sí, totalmente. Pero viste que no es la primera vez que pasa. En los 90 también pasó, durante el macrismo también pasó, bueno, ni hablar en la resistencia a la dictadura militar. Digamos, como que hay algunos... Me parece que a nosotros individualmente a todos nos pasa. Digamos, cuando hay un tema que nos excede, buscamos cierta referencialidad, a ver qué piensan aquellas personas que respetamos, porque las operaciones de prensa, la fake news, el berenjenal comunicacional está cada vez más a la orden del día. El campo de juego es diferente. Claro, entonces... nosotros lo hablábamos con vos cuando tuvimos la actividad. Nosotros, en la época de la Rúa, le tocaron el 3% a las universidades y sí. Yo estaba en La Plata en ese momento y salimos de la universidad, se terminó en el momento, en una semana se fue el ministro. Ahora como que nos cambiaron el campo de juego y esto que son las redes sociales, que la tecnología no es ni buena ni mala, depende de quién la utiliza. Nos tuvimos que acostumbrar a ir a pelear esta batalla en otro espacio, parece. Sí, pero bueno, digamos, también hay una cultura dentro de la universidad que se ayorna rápido. En los 90, me acuerdo, yo también soy docente en la Universidad de La Plata. Todos los docentes, si nos tenés que presentar, tenés que nombrar un montón de universidades, porque en realidad somos medio itinerantes. Teníamos un cantito como estudiantes que terminaba con sudor, con lucha y con paciencia, va creciendo la nueva resistencia, ¿no? Me parece que hay también un músculo y un rol del sistema universitario que entiende cuál es la función que tiene que cumplir cuando se ataca a una sociedad tan descaradamente, digamos, porque estamos hablando de cerrar hospitales, de cerrar universidades, y que también en este discurso a veces tecnócrata llevado a la economía, con el discurso del déficit fiscal, puede haber alguien que lo pueda haber comprado, y ahora se empieza a entender que estamos discutiendo sobre el 0,14 del presupuesto nacional, ¿no? Digamos que la discusión no es plata, sino que es un proyecto de país, y en ese proyecto de país nuestros hijos quedan excluidos, digamos, no hay mucha vuelta. Entonces, y además también es muy difícil mentir sobre la universidad, porque todo el mundo en la Argentina, por suerte, digamos, y eso es algo de lo que tenemos que estar realmente orgullosos, digamos, el tener universidades a lo largo y a lo ancho del país, hace que todos los que no fuimos a las universidades conozcamos a alguien que va, que fue, que pasó, que se graduó, que nos atiende en una salita, que nos atiende, que nos lleva nos explica los papeles como contador, que es el pediatra de nuestros hijos, el dentista. Bueno, entonces la universidad está muy presente, y no hay un solo lugar donde la universidad esté presente que no sea positivo para la sociedad. Entonces la sociedad no es tonta. Martín hablaba de las redes sociales y su injerencia en la discusión y en el debate político, y también uno podría decir en el debate comunicacional. Que con vos, Omar, hablamos muchas veces en torno a lo que es esta guerra a través del conocimiento, y no solamente por la apropiación del conocimiento y su producción, sino también en este marco de una nueva guerra híbrida que se da, que tiene que ver con la guerra cognitiva, ¿no? Que excede los marcos de la batalla cultural. Bueno, creo que estamos también en ese sentido de cómo se van apropiando de algunos sentidos, vaciándolos para generar nuevos, ¿no? Curiosamente, y como algo paradigmático también que confronta a este gobierno, es que un bastión del liberalismo argentino ha sido la educación pública en su momento, ¿no? La generación que dice defender Milei o a la que adhiere es la generación que generó la educación pública, con todas las connotaciones que eso constituye atrás. Y ahora va en contra de la educación pública en todos los estamentos y en todos los niveles. Sí, yo creo que hay dos cosas ahí. Lo primero es ver efectivamente lo político. Lo político entendido como un horizonte simbólico de las sociedades, digamos, ¿no? Universidad gratuita, de ingreso irrestricto, el ascenso social, digamos, que permite la profesionalización de los hijos de los obreros. Un país, digamos, ¿no? Industrial, pensado con bases industriales, con desarrollo. Eso como que sería un gran paradigma, ¿no? Lo político. Y después está la política, de cómo el día a día vos vas construyendo eso en las relaciones sociales. Bueno, lo que creo que ha habido, y
y creo que es una lectura que tenemos que ensayar una respuesta, es que se corrió el horizonte de lo político. Digo, Milei cuando asume con un discurso violento, misógino, en donde había un consenso democrático de que en lo político eso no podía suceder. Bueno, sin lugar a duda, en la sociedad, digo en las sociedades para plantear una generalidad, existe una represión sobre lo que está bien y lo que está mal. Bueno, él corrió la vara de lo que está bien y está mal. Yo recuerdo un video que se viralizó el año pasado en marco de la campaña, en donde hoy la diputada Lilia Lemoine, haciendo una charla política para sus militantes, le preguntaba si estaba mal insultar a Ofelia Fernández. Dijo una barbaridad, si estaba mal, preguntaba, dice, ¿estaba mal decirle a Ofelia Fernández tanque australiano? Y la gente que estaba en esa charla, obviamente dijo, sí, está mal. Y ella aprendió, no está mal. A partir de ahí comienza a generarse un corrimiento. Hoy tenemos ese peligro, que ese corrimiento está en el Estado. ¿El corrimiento no es precisamente el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que ahí se materializa, porque esto es anterior. Digo, si nosotros vemos, porque vos hablabas de la guerra cognitiva, bueno, nosotros, si entramos en tema, no voy a expandirme tanto, pero si entramos en tema, cuando nosotros hablamos de la guerra cognitiva, o la guerra ontológica, o la batalla cultural, lo que estamos atravesando es un proceso largo, que es un proceso que tiene en nuestro país desde el año 55. Nosotros lo que estamos viviendo hoy es un lado B de lo que pasó tras el derrocamiento de Perón. A ver, el lawfare no es nada nuevo en la Argentina. Fue una estrategia en el marco de los gorilas, de la oligarquía, que le hicieron a Perón cuando armaron todas las comisiones para generar, a ver qué había hecho el tirano prófugo. El libro azul de Brade. Bueno, pero ahí tenemos otra cosa. Y volviendo a lo político, hoy tenemos el gran peligro que se institucionalizó el discurso del odio. Antes teníamos periodistas que abonaban en los discursos del odio, que generaba runrunes y demás, pero hoy eso está institucionalizado. Ayer retuitea Milei a un troll que plantea, después no se quejen zurdos de mierda con el tema de lesa humanidad. Digo, se corrió el margen de lo decible y hoy lo decible puede ser cualquier cosa. Y lo peor es que no está mal decirlo. No, eso existió siempre, como vos bien decís, y me parece un poquito lo que yo me quería referir. Nos cambiaron el campo de juego. Entonces hoy parece que es normal que un pibe o que un troll putee por las redes y no pase nada. Parece que es normal. No pasa nada porque no hay leyes que controlen esto, no pasa nada porque está habilitado desde el Estado. Lo que pasa, perdón, también, digamos, vos tenés agresión en el discurso político, como bien decía Omar, institucionalizado, porque lo tenés desde comunicados oficiales, comunicados que firma un ministro. Te chicanea. Los docentes no están dispuestos a sacrificarse con la plata, al igual que los otros trabajadores. Falta que te pongan canallas, ¿viste? Ni hablar los retweets del presidente. Son una cosa que es ciencia ficción esto. O sea, ni ¿cómo se llamaba esta serie que exponía Black Mirror. A Black Mirror? Ni Black Mirror se atrevió a tanto, digamos. Entonces, de ahí para abajo, obviamente que las redes sociales ayudaron y todo, pero también alguien rompió con... Y yo un poco acuerdo con Gustavo, digamos, que el atentado a Cristina me parece que lo evidenció, al menos para muchos. Claro, digamos. Si bien veíamos que iba para ahí, bueno, que lo vimos en tiempo directo, la imagen está tan fuerte, y digo, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? No pasó nada. Claro, está claro, pasaba antes, venía el insulto, los cajones en la Casa Rosada, sí, las bolsas mortuorias. Sí. O sea, venía antes, pero yo creo que nosotros permitimos que el límite se extienda y llegue hasta ahí. Y eso es responsabilidad nuestra. Vamos a sumar a un compañero más a esta charla sobre la universidad y el sentido común que estamos discutiendo aquí en La Periferia. La Periferia. Comunicación de la comunidad organizada. Le damos la bienvenida al sociólogo, pensador nacional y docente universitario Aritz Recalde. Aritz, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda, bienvenido a La Periferia, buenas tardes.
¿Cómo está, Gustavo? Muy bien, un gusto poder dialogar con vos, Aritz. Estábamos charlando aquí en piso con Ricardo Petraglia, secretario general de ADUNA, y también con Omar Zanarini, docente universitario, sobre el distintivo que hace al imaginario colectivo en torno a la universidad. ¿Cuál es tu apreciación en función de lo que se está discutiendo en la actualidad en torno a este distintivo que ha hecho también parte de lo que es el ascenso social o ese imaginario de movilidad social ascendente en la Argentina? Bueno, la universidad es una pieza fundamental. Desde el año 49, con el establecimiento de la gratuidad, le ha dado lo que decís vos, ascenso social a los sectores populares. Hasta ese momento era una universidad de clase media. Clase media fue el centro de la Unión Cívica Radical que impulsa la reforma del 18. Hasta el 18 en general las universidades eran de las élites. El poder económico manejaba el poder académico, o sea, la misma gente que tenía los grandes recursos mandaba a sus hijos a la universidad pagando una cuota, pagando derechos a exámenes, y eso le permitía manejar el monopolio de lo académico, de ahí a la política, porque eran los jueces, o eran los ministros, o eran los diputados. Entonces, la Unión Cívica Radical empieza a cuestionar eso, la transición de una universidad de élite del poder económico hacia una universidad de clases medias. Y el peronismo lo que la pone es en el centro de los sectores populares, lo cual le da al país muchas variaciones. Cambia el perfil social de la dirigencia política, empiezan a venir dirigentes de los sectores populares, y también lo que empieza a plantear el peronismo es una masificación de una universidad para un programa industrial, y esa era y sigue siendo uno de los grandes debates, la función de la universidad, capacitando técnicos profesionales para la construcción. El peronismo hablaba de la independencia económica, pero hoy diríamos de la plataforma productiva. Entonces hoy la universidad tiene ese primer rol, forma a las élites, y el tema es de dónde las recluta. Y bueno, hoy siguen siendo las universidades, yo vengo de una del conurbano, instituciones donde ingresan primeras generaciones de universitarios, gente sin tradición educativa en su familia, y gracias a eso pueden dirigir un hospital, pueden dirigir una empresa, pueden dirigir un club, pueden dirigir un sindicato. Así, esa es la primera cuestión fundamental. La universidad forma las élites, y no estoy diciendo solo la élite política, sino la élite en general, quienes conducen los destinos de este país. La universidad sigue formando los técnicos y profesionales que están bancando la estructura científico-tecnológica de la República Argentina, y ese es un tema fundamental. Hoy también cuesta ver el proyecto de universidad porque el gobierno nacional no tiene un proyecto económico de país, pero si vos tenés en claro hacia dónde vas, en infraestructura, en economía, en cadena de valor, y bueno, por ahí tendrías mucho más en claro la centralidad, si tenés que formar más farmacéuticos, más médicos, más gente en las ciencias humanas, y después, bueno, en las ciencias humanas, bueno, en la universidad habla el espíritu de una nación, de un pueblo, su música, su arte, su tradición, su literatura, su filosofía. También las universidades producimos bienes culturales, que es la identidad de la nación, que solidifica las relaciones entre las personas, ya sea por lo social, por lo político, lo económico, la cultural. La universidad es central. Y ese es un poco el mensaje con mayores o menores niveles de racionalidad, o yo le estoy dando por una forma más sociológica. Es que lo que la gente plantea en las calles al gobierno. Nosotros lo vimos, las movilizaciones acá que salieron desde la Universidad de Lanús fueron multitudinarias, y posiblemente si uno raspaba mucho de esos estudiantes que fueron a la movilización, posiblemente en algunas cosas se acordaban como ley, pero en este punto no. Claro, la universidad sigue siendo un instrumento importante para la familia argentina, y con la universidad no se metan. Cosa que, hago un paréntesis, no pasó con otros organismos del Estado. Por ejemplo, cerraron la agencia TELA. Claro. Hay otros ámbitos de la formación cultural que no tienen ese nivel de aceptación, conocimiento y apropiación que sí tiene la Universidad Argentina en relación a la gente. Aritz, en torno a lo que tiene que ver también esta disputa de sentido que se da en términos de la apropiación de conocimiento, se habla mucho de la decadencia política, de la decadencia social, en torno a lo que representa también la democracia liberal desde 1983 hasta la fecha. Y en ese contexto, ¿se ha dejado de pensar o nos hemos dejado de interrogar en torno al pensamiento para poder generar un estado de situación de dónde nos ubicamos para entender la realidad y de allí poder actuar? ¿O crees que se piensa, pero se piensa de una manera distinta a la realidad nacional? ¿Vos me decís desde las universidades? Desde el campo en general.
Bueno, en relación a las élites, digo, a la gente que toma las decisiones, digo, cuando estoy hablando de élite no estoy diciendo elitismo, uno tiene que decir de dónde recluta a la gente que manda. El peronismo hizo una articulación con sectores de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia y los sindicatos, o sea, y uno veía a los ministros de Perón en el nombre de la CGT. Cuando digo élite no estoy hablando de elitismo, pero sí quiénes toman las decisiones. Hay un libro muy interesante de Jauretche, que es El medio pelo en la sociedad argentina, y ahí Jauretche dice, año 1968, la Argentina tiene un problema de élite, no tiene una élite empresaria, no tiene una burguesía como la brasileña, que a la política le marca un norte. La Argentina, plantea Jauretche, perdió la ruptura con el ejército, una élite militar, que los dos grandes proyectos políticos de nuestro país, del siglo fin del 19 y el 20, son militares, Roca y Perón. Entonces Jauretche en ese libro dice, mira, no hay un sector militar capaz de proyectar o pensar el país a mediano o largo plazo. El gran aporte de los militares había sido el desarrollo industrial argentino y la idea de defensa y la idea de cultura nacional y otra cuestión más. Pero Jauretche dice, no hay un empresariado como lo tiene Brasil. Entonces, ¿cuáles son los élites? ¿Dónde estamos reclutando a la gente que toma decisiones? Y ahí viene la discusión de Jauretche con las clases medias, y ahí también en parte entra con la universidad. Y yo creo que, por ejemplo, el caso de Macri fue un intento de darle a las élites un mando de la burguesía. O para que se entienda, antes en la década del 30 yo estoy estudiando un gobernador, el ministro de Obras Públicas era Bustillo, eran los tipos de la élite. Antes la élite económica directamente estaba en la conducción de la política, se corre. Y ese corrimiento, dice Jauretche, genera un vacío. O sea, no hay un empresariado que tenga un proyecto de país y que lo conduzca en la política, no están las Fuerzas Armadas, y los sectores medios tienen un problema increíble de identidad nacional. Entonces hoy creo que somos un país sin élite. En general, los 40 años de democracia es un sabor amargo, que la gente lo expresó claramente en las urnas, porque hay una faceta racional de voto a Milei, un desencanto, patearon el tablero. Yo creo que hay dos figuras en el último siglo analogables, aunque con sentidos políticos contrarios, Perón y Milei. ¿Y qué tienen en común? Que los dos llegan por las urnas por fuera de los partidos tradicionales. Todos los otros, Alfonsín, Ilia, Frondizi, hasta Tío Macri tenía más trayectoria política. Entonces la gente se va del sistema político y vota un outsider, como en su momento habían votado a Perón, un tipo por fuera de la política tradicional. Entonces, ¿qué manda este mensaje de la gente en la elección? Me pasó un mensaje amargo, un mensaje de desencanto, ni radical, ni justicialista, ni socialista, todo el mundo afuera. Y eso me parece que si uno quiere traducir eso, va un poco más atrás, es un problema de conducción. Nosotros tenemos sectores de las élites que votaron privatizaciones, que votaron estatizaciones, que votaron un modelo de política exterior, que después implementaron otro, y el país viene a los tumbos. Y viene a los tumbos con una particularidad bien argentina, que en otros países de América Latina no sé, uno mira a Brasil. Brasil es un país muy desigual, pero tiene una identidad económica más o menos, y en los 50 económicamente como era como Argentina, era 5 veces igual. Uno mira a Chile, un país desigual, en buena manera desigual, pero uno agarra el programa educativo de los chilenos en los últimos 30 años y lleva una línea. Entonces nosotros somos un país que no encontró una línea ni en economía, ni en relaciones internacionales, pero tampoco en temas fundamentales que deberían ser parte de la unidad nacional, como la educación o la salud. Entonces no estoy diciendo que sean mejores los brasileños, los chilenos del siglo, estoy diciendo que son países que encontraron ciertos acuerdos entre las élites, ciertos factores ordenadores y que tienen cierta orientación. Ahora, no estoy diciendo que tiene que ser la nuestra esa, pero sí tratar de entender qué está pasando acá y por qué el país, insisto, no encuentra un rumbo en casi ninguno de los temas sustanciales a la vida argentina. Eric, ¿qué tal? Ricardo Petraglia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Te escuchaba muy atentamente, ¿no? Y me preguntaba, digamos, hasta la llegada de Milei, o quizás un poco antes, veníamos hablando recién cómo se habían roto en el imaginario colectivo algunos parámetros de convivencia y ahora en los discursos del odio están mucho más permitidos al extremo, incluso desde organismos oficiales, ¿no? Pero hasta hace muy poco la sociedad argentina tenía algunos consensos que me parece que se está proponiendo romper, como por ejemplo la democracia, o como por ejemplo no tenemos luchas racistas adentro de la Argentina.
y eso hoy está siendo cuestionado nuevamente, digamos. Me parece que había algunos consensos sociales y la universidad me parece que es parte de eso, la educación pública me parece que era parte de eso también, de que es parte de esos consensos que teníamos como sociedad, que por ahí son distintos a los brasileños, a los chilenos, digamos, pero que a partir de ahí se podía construir y que nadie lo cuestionaba, ni el peronismo, ni la derecha, ni la izquierda, digamos, todos estábamos de acuerdo que la democracia era el mejor sistema, todos estamos de acuerdo que venimos de descendencias de inmigrantes y que pudimos convivir en este territorio, digamos, esas cuestiones no se cuestionaban hasta ahora que empiezan a rediscutirse eso también. Yo creo que en realidad Milei llega por las urnas y gana, y cómodo, digamos, convengamos que hizo una buena elección, no estoy diciendo que la de Massa haya sido, que no lo haya votado nadie, pero Milei gana. Entonces yo lo que él está discutiendo, más que la democracia, porque es un tipo que, insisto, ahora fundó un partido político para ir a elecciones el año que viene, y no se lo ve con articulaciones ni con sectores de las Fuerzas Armadas para replicar los golpes militares del siglo XX. Yo creo que no saca los pies del plato de la democracia semi-burguesa o demoliberal. Lo que sí el tipo está discutiendo es la interpretación de los años 70. Pero bueno, eso es todo un tema que nosotros deberíamos discutir en la década del 70. Ahora, lo que sí creo que, y comparto con vos, está cambiando sí algunos consensos. Por ejemplo, un DNU con 3.000 leyes adentro y bueno, disuelve la división de poder. Claro. Ahora, eso sí, de hecho la dirigencia política está cediendo, yo qué sé, está de adorno. El DNU que te permite, no sé, hacer una sociedad anónima en un club de fútbol, aunque después la justicia te lo pare. Hoy le dieron un marco regulatorio que disuelve la división de poderes. Y eso se lo dio a la política. O sea, Milei manda un decreto, pero la Cámara, en complicidad con eso, se lo deja correr. Entonces, no solamente Milei, sino ese sistema político en crisis lo que le deja a Milei esto. Posiblemente Milei, cuando empieza a tropezar, si la economía no levanta, el sistema político se corta. Lo que sí Milei está rompiendo algunos acuerdos, por obra pública, por ejemplo. Sí, la obra pública con Argentina, si bien es originaria del Estado argentino, adquiere mucha fuerza después de la crisis del 30. Dirección Nacional de Vialidad, intervención del Estado en las grandes obras públicas, que permite que en una crisis económica feroz como fue la del 30, en el año 45 tengas un 17 de octubre, una movilización de obreros industriales. ¿Y cómo se sale de la recesión? Con obra pública. Y me parece que ahí sí Milei empieza a romper algunos acuerdos. Y después con lo de la educación pública es interesante, porque ahí el tipo nos mete una polémica, porque cuando el tipo dice voucher, vamos a la campaña, no es Milei de ahora, era una estrategia comunicacional acertada, por el punto de que la clase media se fue de la escuela pública, y la clase media baja y los sectores populares también. Entonces ahí en realidad es la crisis de la escuela pública lo que el tipo trabaja. Si cree o no en el voucher es lo de menos. Y el sector popular no le pudo decir, no, mirá, nosotros tenemos una educación pública, una reforma educativa mucho mejor, que va a impedir que se dé lo que se dio en los últimos 20 años, una fuga de los sectores medios de la escuela pública. Entonces ahí hay cuestiones que yo no sé si el tipo las cree o las usa, como diciendo, bueno, hoy si nosotros partimos de un diagnóstico certero, bueno, hoy la educación de maternal, la escuela secundaria está en crisis, se fue la clase media hace muchos años y la clase baja popular a las escuelas confesionales. Entonces yo ahí no sé si el tipo cree o no, y me cuesta dudar que nuestra dirigencia política también lo crea, viendo lo que fue el desastre de los últimos 30 años. Ahora, donde sí rompe, también comparto con vos, es en la universidad. Porque en la universidad ahí sí el tipo está pateando el tablero, es una cuestión ideológica, y más ideológica o de estrategia de poder que económica, porque resolver el problema de las universidades no es complejo, son 57. Resolver el problema de la educación pública en la provincia de Buenos Aires es complejo, tenés 15.000 escuelas. Resolver el problema de los jubilados, ahí te puedo entender, es complejo. Ahora, resolver el problema de las universidades en términos económicos para el Estado Nacional es casi insignificante. Sí, es el 0,14 del presupuesto, lo decíamos hoy, es el 0,14 del presupuesto. Ahí sí construye un enemigo el tipo, construye un enemigo, y ahí sí rompe cierto acuerdo y la gente le dijo que no. Porque te insisto, él cuando dice, bueno, vamos a privatizar la TV público, agencia Telam, ahí sí hace indiferencia de la gente. No puede emitir un valor, sino tratar de ver qué está pasando. Ahora, con la universidad no. Y ahí sí me parece que el tipo tiene una posición disruptiva. La confrontación con la universidad, que la había empezado Macri, pero mucho más sutil que este tipo. La división de poderes, partir del tablero, tirar para atrás la obra pública, y después un estilo de tipo confrontativo, digo yo, que sí, también es un estilo de él, ¿no? Un estilo confrontativo, que no sé cuánto es que cree o no, pero que marca agenda. O sea, un tipo sin un legislador, con un país en recesión económica, con 50% de pobres, construye enemigos. Hay que ver cuánto tiempo le dura, ¿no? Yo creo que la gente tiene una mecha emocional cada día más corta, ¿no? Aritz, para finalizar,
Teniendo en cuenta esto que venimos hablando, que se plantea también en términos de ciertos consensos sociales, por ejemplo, Alberto Huela presenta la coyuntura no actual, sino ya en términos históricos desde hace tiempo, que se transita un tiempo de ruptura. ¿Estamos en un tiempo de conformar consensos o es un tiempo de recuperar el pensamiento nacional para generar disenso y construir una nueva o un nuevo sentido civilizatorio, como se lo dio el peronismo a partir de 1943 en adelante, en el actual concierto nacional e internacional? ¿Se puede plantear un disenso en esos términos? Bueno, yo creo que estamos en una etapa de muchísima oscuridad. 7 cada 10 nenes en el conurbano, en las grandes ciudades están en pobreza, la mitad del país está en la pobreza, la clase media emocionalmente se fue del país hace rato y le dice a sus hijos estudiar para irte del país. Entonces las condiciones de vida de la gente, y ni que te digo la barbarie, la violencia interpersonal y el crimen organizado. O sea, hoy estamos en una etapa de muchísima oscuridad y me parece que las dirigencias, en vez de dirigir, están en el fango. Entonces, frente a ese escenario, me parece que este es un momento para hacer una reflexión profunda, porque me parece que hoy lo que está en crisis no es solamente la legitimidad de un candidato, no, sino la credibilidad del sistema político. Un sistema político no tiene gobierno. Sin gobierno no tenés Estado. Y si no tenés Estado, sos un satélite, te maneja alguna corporación. Bueno, es norteamericana, China, pero el país está arrodillado. Hoy te diría que la necesito. Entonces yo coincido con Vuela, que ya no es un tema, una discusión de partidocracia, de sistema de distribución del poder, sino para qué queremos. Se trata de discutir como el sistema civilizatorio, refundar. Te perdemos un poquito ahí. Necesitamos un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional. Sí, ¿me escuchás ahora? Ahí sí te escucho, ahí te escuchamos. Necesitamos un gran acuerdo. Necesitamos un gran acuerdo nacional. Una gran unidad nacional sobre 10, 15 puntos básicos de refundación y reconstrucción del país, que como decía vos bien con Vuela, son de fondo. ¿Qué tipo de democracia es la que aspiramos? ¿Qué es lo que queremos para el futuro nuestro, nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Y cuál va a ser el aporte de la Argentina a la construcción del sistema internacional? Y eso excede la discusión de las listas. Ahora la discusión del Partido Justicialista, de los candidatos, me parece que está totalmente fuera de tono. Hoy me parece que existe una gran unidad nacional, los hombres están lejos, primero está la patria, y sobre ese gran acuerdo nacional, ciertas coincidencias programáticas, empezar a pensar la refundación. Me parece que no son tiempos de personas, sino de grandes discusiones nacionales. Además este año no hay elecciones, ¿no? Entonces podremos aflojar, el año que viene se va a armar la lista. Aritz, como siempre, para nosotros es un gusto poder charlar con vos. Te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Así escuchábamos aquí en La Periferia al sociólogo y docente universitario Aritz Recalde. Una charla fuera del aire. No vamos a agarrar piña. Bueno, sí. Con usted. Está bien, bueno. No maten al mensajero. Me parece que hay, para ir cerrando ya este bloque y esta charla en torno a lo que representa el sistema universitario argentino, hay un eje que quedó de la charla con Aritz que me parece muy importante, ¿no? Porque hablábamos fuera del aire de la deslegitimización que está padeciendo Milei en torno al conjunto social y que cada vez crece. Se evidencia en las estadísticas, en las consultas que se hacen de distintos lugares, pero también en la presencia masiva de la población en la calle. Sin embargo, da la impresión de que el campo político termina legitimando esa posición de Milei. Los que adhieren porque adhieren y los que se oponen porque necesitan un espejo donde reflejarse en contraposición. Y ahí hay un riesgo muy grande, ¿no? Porque de persistir esta legitimización política, el que pierde es el pueblo. No sé qué opinan ustedes al respecto. Cortito, y yo creo que son dos cosas. Hoy nos desayunamos con una información que Milei refuerza sus dispositivos de seguridad por un informe que le dan la CIDE. Ahí dice el informe que está creciendo la impopularidad de Milei. Dos cosas con esto. Primero, esto que hablamos antes, se corre el orden de lo decible, la violencia ya está instalada, hay una transferencia desde arriba del Estado hacia abajo y ahora está empezando a haber una contratransferencia de esa violencia de abajo hacia arriba. ¿Y cómo se manifiesta esto? Se manifiesta en la intolerancia en la calle. ¿Cómo? Te llevaste a alguien por delante y terminaron a las piñas. ¿Cuál es el agravante ahora? El agravante está dado
que la gente que acompaña a Milei tiene nombre y apellido y tienen cara y los van identificando. Los otros días se sucedió un hecho en la línea Sarmiento que dos huevones empezaron a agitar dentro de la línea Sarmiento hablando bien de Milei y que los cucas esto o los cucas aquello. Lo bajaron a las trompadas. Y esto se va a ir viendo cada vez más. Y se va a ir viendo cada vez más porque los agoreros, a los hijos de puta, digo, al pelado Trebuch, por ejemplo, lo reconocen en la calle. Yo creo que se queda sin laburo cuando se va Milei. Pero todos estos tipos que acompañaron y que fomentan el odio, va a volver. No estoy fomentando la violencia. Al contrario, digo, como fenómeno social, va a haber una contratransferencia de esa violencia porque ya están identificados socialmente. Creo también, digamos, interesantísima la charla con Aritz, para pensarlo. Y yo me quedé muy pensando en esto que marcaste vos también, Gustavo, digamos, de cómo Milei resolvió con la política, digamos, y con las reglas de la democracia, la aprobación de, bueno, veremos qué pasa ahora con el veto, pero sí la ley base, la ley ómnibus, que le da cierta potestad de manejarse como si el resto de los poderes no existiesen. Y por ahí algunas cuestiones que se traducen violentamente y que quizás también lo que hablábamos un poco afuera del aire, digamos, cómo la sociedad salió para algunos lugares o el discurso agresivo o violento o exacerbado está en todos los sectores, no solo Milei lo propone y lo usufructúa muchísimo, pero en todos lados lo podemos ver. Digamos, podemos hablar de que hay una sociedad bastante desquiciada y por algo votó un desquiciado, digamos, no es casual. Y a mí me parece que tiene mucho que ver, por ahí tenga que ver con los gajes del oficio, pero con la representatividad política. Yo veo que está bastante alejada de las bases de la sociedad, del pensamiento popular, de las necesidades de la gente, la dirigencia política en general, digamos, de cualquier partido político. Y eso lleva a que cada cual atienda su juego y salga para donde le parece. Si además las condiciones materiales no acompañan, digamos, es lógico que uno esté enojado. Si además las perspectivas de futuro, cuando vos tenés una edad donde te queda toda la vida por delante, son nulas. Si además las perspectivas de asegurarle un futuro a tu descendencia también son nulas, y bueno, es medio lógico que eso se traduzca en un discurso al menos exacerbado. Y creo que lo que nosotros vemos en el Congreso es que por ahí, digamos, hoy estamos nosotros frente a la Plaza Congreso esperando que el veto se le ponga un límite, pero en el fondo mucha esperanza no tenemos, porque no depositamos mucha esperanza ahí, ni en los propios ni en los ajenos. En los propios porque no saben construir una mayoría, y en los ajenos porque ya sabemos que son traidores y que van a agarrar un sobre para hacer lo que hicieron. O sea, estamos hablando de legisladores que votaron en contra de un proyecto que hicieron esos mismos, una cosa que no vimos nunca con la ley de jubilados. Qué difícil salir de ese lugar, ¿no? Claro. Porque la sospecha está abierta y lo peor es que sospechás de los propios, y ahí hay un quiebre también, ¿no? En esto de, bueno, cómo se fueron generando los consensos. Por eso hablo también de que tal vez el proceso es de disenso, ¿no? De discutir, porque de alguna manera la discusión hacia adentro fue anulada en un momento dado, y eso llevó a que se pretenda la instalación de un proceso homogéneo, cuando en realidad había disidencia permanente para decir, che, miren que por acá no es. Y eso fracasó. Sí. Quizás también, digamos, cuando un proceso intenta volverse, al menos por un tiempo, por un momento histórico, se siente con cierta hegemonía desde la conducción. También en la Argentina, digamos, a veces vos vas contra reloj, digamos, porque sabés que el tiempo es limitado, digamos. Siempre se vieron truncados los procesos populares de alguna u otra manera, en general de una manera violenta. Entonces a veces vas contra reloj. Yo no sé si por ahí en las bases había cierta discusión, esta que vos planteás. Es cierto que cuando desde la conducción no te la proponen, es más difícil que eso se genere y íbamos todos atrás de defender algunos logros y de poder sostenerlos, y esa discusión se anuló, pero yo al menos en los lugares donde
donde más participo, que es adentro de las universidades o en los espacios sindicales, en las centrales sindicales a las que pertenezco. Bueno, el otro día Martín nos invitó a dar una charla, estuvimos charlando con ellos. Yo veo que hay una discusión y que estamos todos preocupados por esto y que en el diagnóstico coincidimos bastante, e incluso en algunos principios de salida también coincidimos bastante, de que hay que retomar algunas discusiones, algunas formaciones, que es de abajo hacia arriba. Lo que no veo son muchas señales de la dirigencia, digamos, cuando los voy a escuchar, cuando voy a participar de actos políticos, que lo hago mucho. Yo soy afiliado justicialista, digamos, milito hace 30 años en ese espacio, más contento, menos contento, a punto de romper el carnet, durmiendo con él, digamos. La verdad que hace mucho que no me siento interpelado, incluso en la boleta, cuando he ido a votar, me cuesta. Entonces eso también termina, porque en un momento decís, bueno, te estás perdido. Lo conversamos bastante y lo discutimos hacia adentro y hacia afuera. Esto un poco que decías vos, ¿cuáles son nuestros errores? ¿Cuándo nos sentamos a hablar de lo nuestro? No al aire libre como se hizo en algún momento, sino realmente quitándonos, ¿no?, la jineta y sentarnos en una mesa y decir en qué nos equivocamos. Esto que hablabas vos del Congreso, ellos no tienen traidores. Nosotros sí tenemos traidores. ¿Qué pasa? Claro. Que siempre de nuestras filas saltan para el otro lado y no tenemos ninguno del otro lado que saltan para este lado. Eso lo tendremos que pensar hacia adentro. ¿Son traidores porque nosotros les soltamos la mano o porque ya tenían otra idea y se infiltraron en nuestras líneas? Bueno, entonces somos bastante fáciles. Digo, esto de que Scioli, que iba a ser presidente de nosotros, termina jugando para este gobierno. Y yo entiendo, porque he hablado con gente de él. El tipo tiene 300 tipos atrás y los tiene que aguantar. Digo, le soltamos la mano a nosotros. Bueno, justo la mano, es un chiste que queda picando, pero digo, ¿por qué está jugando para otro lado? Perdimos una elección con Randazzo porque no le dimos una interna. Digo, y ahora con Massa le tuvimos que pedir que vuelva. Digo, todo esto, de ellos no salta ninguno para este lado. Y también, Martín, te debe haber generado, digamos, vos tuviste discusiones con tus compañeros si Scioli sí o Scioli no. Yo tuve que salir a convencerlos de que sí. Claro, yo también tuve que salir a convencerlos de que sí. Y después ahora te pasan la factura. ¿Viste? Y ahora me van a pasar. Claro. Massa termina de ser nuestro candidato y no le voy a tirar piedra porque por ahí vuelve, pero después sale a trabajar al otro día en el JP Morgan o en un fondo buitre. Entonces tenemos un problema. Bueno, eso también descoloca. Claro, entonces, ¿qué estabas defendiendo, flaco? Y bueno, y es un problema que el movimiento nacional se tiene que sentar a discutir. Porque para mí vas más allá de quién conduce y quién no conduce. Porque no importa quién conduce si estás rodeado de, entre comillas, traidores. Bueno, discutámoslo. ¿En qué nos equivocamos? Discutámoslo, porque si no terminamos desilusionándonos. Y yo no creo que, y esto es a nivel personal, yo lo he caracterizado al expresidente bastante fuerte en un momento que todo el mundo decía que estaba todo bien. Sí, pensaba en eso, que era la segunda. Tampoco fue todo tan malo. No, claro. Lo que pasa es que queda en el inconsciente colectivo de que fue un desastre. Y no, yo te puedo rescatar un montón de cosas buenas. Y te lo hablo hacia adentro de la actividad. Nuestros compañeros consiguieron muchas reivindicaciones, pero votaron en contra. Algo mal hicimos, muchachos. Algo mal hicimos. Ricardo, Omar, ha sido un gustazo para nosotros tenerlos acá. Gracias. No será la última vez, obviamente, porque esto va a continuar, sobre todo con el resultado de lo que ocurra hoy en el recinto del Congreso. Así que se van a profundizar las luchas, obviamente el plan de lucha, y seguiremos de cerca lo que vaya ocurriendo en el sector. Gracias. No, por favor, gracias a vos, Gustavo. Un gusto, Martín, volver a verte. Y bueno, vamos para el Congreso. Para adelante, vamos a ver qué pasa y bueno, y pase lo que pase también hoy en el Congreso, digamos, todavía hay un camino muy grande para recorrer, así que charlar entre compañeros ayuda a pensar, así que siempre un gusto estar acá, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y nos seguiremos encontrando. Sí, a ver cuando lo rescatamos de nuevo. Te vamos a tener en algún momento acá. Claro, necesito que me produzcas un programa. Quiero verlo todo colorado, él puteándote. Se abre la negociación. No hace falta un programa. Ya. Apaguemos los micrófonos. Ahora cuando apaguen los micrófonos digo algo y fíjate cómo se pone colorado. Fue productor mío en algún momento, Omar. Yo lo vi a producir a Omar y el tipo tiene un talento muy importante para producir y para hacerte calentar. Para dar dos cosas. Compite con Capa. Decía acá no hay tollback, por ende voy a estar más relajado, pero con Capa compite. Igual quiero esa mesa, vos, Omar y Capa. Acá, ¿sabés qué? Me siento así, compro pochoclo y me divierto. Nada más. Gracias, chicos.
Esto es La Periferia.